Ajá. Un segundo de reflexión puede cambiar muchos corazones. Recuerda, estamos en los tiempos finales. Yo sé que pronto viene el juicio o ese capricho desde el inicio. Por eso es que Jesús vino y hizo el sacrificio para llenarnos de privilegios y beneficios. Pero le dimos la espalda por el pecado y el vicio. Yo sé que un pecador en el cielo no va a caber, y menos yo que no puedo dejar de beber. Dicen que la fe la montaña puede mover, pero ¿cómo creer en algo que no podemos ver? La gente se deja llevar por estadística hipográfica. Que cómo existe Dios cuando mueren de hambre en África. Que cómo existe Dios cuando hay miles de enfermedades y por ella muere gente de todas las edades. Déjame decirte algo, Dios no tiene culpa de eso. La culpa tuya y mía que somos un ser perverso y que contaminamos el universo. Y la Biblia y los versos parece que los leemos en reverso. Antes de que prenda el green y que el humo inhale, tiene que recordar que estamos en los tiempos finales. No hay crisis, saber que este mundo está en crisis, que estamos pasando por el apocalipsis. Hoy en día te matan por droga, mujer y celo. Ya no estamos viviendo como para el tiempo de mi abuelo. Ahora es más humilde, se revela y coge vuelo. Y cuando bueno te lo espera, brrra, te prende el pelo. Cuando me pongo a escribir, mi mente maquina y me pongo a recordar todo lo que veo en la esquina. Veo el pecado inyectándose en la anestesia y el pastor gritando: Cristo viene por la iglesia. Veo la noticia y nunca salgo de mi asombro. Como güey que un día un terremoto lo dejó en escombro. Los virus que están saliendo, mejor ni los nombro. Todas esas enfermedades, Cristo la cargó en sus hombros. Cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, fue por todo, por los ricos, también los del barrio. Mucha gente muere de hambre a diario, mientras el Papa en el Vaticano es billonario. Entonces ¿cómo vienen a hablarme de amor si se hacen los sordos cuando escuchan el clamor? Si acabara la pobreza, si vieran lo que les sobra, pero Dios les pagará de acuerdo a sus obras. Él se fue y prometió que volverá. Como dice la escritura, todo ojo lo verá. Todo esto que está pasando no es una obra de teatro, lo dice la Biblia en Mateo 24, que en los últimos días aumentaría la violencia. Los jóvenes matan una familia sin clemencia, se meten a su casa disparándole en el rostro. A veces pienso que el ser humano es un monstruo. Oye, John Perrol, Harold Gómez, Clay King, los del barrio.